¿Por qué para demostrar su hombría necesitan agarrarse a golpes? ¿Cómo diablos le hacen para comer como cavernícolas sin engordar tanto como nosotras? ¿Por qué siempre quieren que les mandemos fotos desnudas? ¿Por qué nos intentan ligar sabiendo que tenemos novio? ¿Por qué algunos se atreven a decir te amo a tan solo 2 días de haber iniciado una relación? ¿Por qué son tan distraídos y nunca ponen atención? ¿Por qué dedican las mismas canciones a todas sus novias? ¿Por qué se obsesionan tanto cuando termina una relación y se obsesionan con no dejarnos ser felices con un nuevo chico? ¿Por qué diablos no entienden que la ropa sucia no debe ir tirada por toda la casa? ¿Cuándo será el día que por fin le atienden a la taza del baño cuando hacen pipí? ¿Por qué se la pasan agarrándose allá abajo incluso enfrente de personas que no conocen? ¿Por qué no pueden aceptar? Eso y mucho más no lo tendremos aquí, pero sí tendremos temas para todos, entre amigos, porque todos somos Irene. Comenzamos. ¿Cómo están? Buenas noches. Oigan, creo que ahora sí salimos a la primera. Me da mucho gusto. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Otro día más de cuarentena y no sabemos cómo va, cuándo vamos, ¿verdad? Pero eso no importa, muchachos. La cosa es que seguimos aquí, seguimos vivos y está todo padrísimo. Oigan, de los estragos de la cuarentena, mis manos ya parecen 2 cocodrilos. Están que ya no puedo más, ya el agua me duele. Es muy triste, pero bueno. Oigan, pues aquí, fíjense que me da harto gusto estar esta noche con ustedes. Y bueno, pues ya le agarramos el gusto. Bueno, antes, yo espero poder seguir transmitiendo de manera normal. Ya inicia nuevamente las sesiones en mi trabajo, las sesiones de capacitación nocturna, entonces espero poder seguir de manera regular y si no cada 15 días sería una buena opción para ir preparando entre el tema, poderme conectar, porque pues es todo en la misma computadora, entonces está complicado. Pero esperamos poder seguir con un buen ritmo, por lo menos cada 15 días. Y si no, pues ya veremos qué hacemos. Y fíjense que el día de hoy yo tenía preparados un par de series que tengo ahí ya archivadas desde hace no sé cuánto. Una es el caso de Didi Blanchard, del asesinato de Didi Blanchard por su hija y el novio de su hija, que está súper interesante, mucho que platicar de eso. Otro, la muerte de esta maestra que tuvo una relación con unos alumnos de secundaria y bueno, que murió hace muy poquito. Y estaba justo revisando eso cuando de pronto en mi camino se atravesó una serie que no vi venir y que la verdad es que cuando la vi anunciada dije, ¿de qué podría? Y no es una serie, perdón, es un documental. Cuando la vi dije, ¿de qué se podrá tratar esto? Me dio mucha curiosidad y finalmente me decidí a verla y dije, vamos a ver, duraba 1 hora 36 minutos y dije, pues vamos a ver de qué se trata este asunto. Y pues es la serie que trata sobre el astrólogo más famoso de América y yo creo que de muchas partes del mundo, que además después de ver, es un tipo muy afable, no sé cómo decir, no sé qué palabra es, pero bastante simpático, original y muchas cosas más. Pero además el nombre de la serie me llamó la atención porque se llama Mucho, mucho amor, la leyenda de Walter Mercado. Y así es, Walter Mercado tiene un documental hecho en Netflix. Hola, mi querida Lady. Un documental que le hicieron en Netflix y que uno podría pensar que, bueno, no sé, no esperar mucho de esto, pero la verdad es que fue interesante, está divertido, está padre conocer una persona, uno no se imagina cómo puede ser la vida de Walter Mercado, un hombre que la verdad es que al final te queda un muy buen sabor de boca de la serie. A mí, recuerden, todo esto es una opinión personal, pero te queda una sensación como
como identificar cosas que no, a lo mejor en su momento no veías. Y como les decía, bueno, pues si ya vas a invertir el tiempo, pues ver qué se puede sacar de bueno de esta serie. Y bueno, obviamente cuentan su vida y por qué de pronto desapareció de la televisión. Y déjenme decirles que es de la serie que más notas he tomado porque está padre ver la vida de alguien que tiene un punto de vista tan especial. A mí me recordó un poco, yo lo veía y pensaba en Juan Gabriel, porque es un tipo muy querido. Yo nunca pensé, ahorita voy a platicar unas cosas, yo nunca pensé que tuviera ese nivel de impacto en la televisión, aunque lo sospechaba, pero no los números que ellos manejan. Y además es un tipo encantador. La verdad es que a mí me pareció un tipo encantador. Y bueno, les voy a contar un poquito de qué va la serie. Voy a hacer un montón de spoiler alerts. Digo, más bien spoiler alert, va a haber muchas cosas. Digo, es la vida de un hombre público, no es como una historia. Pero bueno, les quiero contar rapidísimo esto. Y bueno, cuenta que él nace en 1932 en Puerto Rico. Y es un hombre que nace en el campo, en una familia que me parece que es parte de la importancia. O sea, su madre fue muy importante para él y creo que fue parte de que él pudiera desarrollarse porque, les digo, nace en el campo y él dice que desde muy pequeño fue como muy histriónico, ¿no? Entonces, les decía, nace en 1932 y su madre era, él dice que él era tímido, él era muy reservado, que él era muy inseguro y un poco creo que por la presencia tan fuerte de la madre y de ahí se inicia la historia. Cada capítulo importante de su historia ellos lo referencian a una carta del tarot. Y la primera es el mago. Y entonces él dice que él descubre que tiene como un don especial cuando está en el campo y hola amigos. Cuando él está en el campo y entonces recoge ve que cae un ave en el pasto y entonces él la recoge y empieza a darle, digamos que él le llama el soplo de vida, ¿no? Lo empieza a reanimar y el pajarito empieza a reaccionar y vuela. Y entonces una mujer que estaba ahí le dice que él tenía la gracia de Dios y el poder de curar y sanar personas. Y empieza a contarle a la gente del pueblo, esto es lo que él cuenta, empieza a contarle a la gente que él tiene como un poder sanador. Y entonces de ahí surge Walter de los Milagros. O sea, es una historia como si fuera un cuento, ¿no? Y entonces dice que toda la gente del pueblo se empieza a enterar y su mamá, literalmente como si fuera un santo, lo pone en una silla. Entonces la gente iba para que lo curara, para que se curara. Entonces iban y lo tocaban y entonces ahí descubre como un don, ¿no? Y decía que mientras sus hermanos laboraban en el campo, pues él se dedicaba a hacer otras cosas. Le digo, como que la mamá lo protege con esta historia de que él tiene poderes de sanación y todo este rollo. Entonces la mamá lo protege y empieza pues a darse cuenta que es diferente, ¿no? Entonces decía que la mamá lo ponía a leer y a tocar el piano y cosas como no de un niño del campo. Y dice, él cuenta que la mamá le dice la siguiente frase: si eres diferente, sigues siéndolo. No te preocupes por eso. Ser diferente es un don. Ser igual es común. Y creo que toda esta como apoyo, o sea, estamos hablando de 1932, que es cuando él nace. Entonces, 1932, Latinoamérica, el campo, se imaginarán que pues toda la cultura machista que todavía existe, o sea, estamos en el 2020 y todavía existe,
pero de alguna manera su madre identifica que él tiene algo diferente, que él es un tipo histriónico, que él es un tipo pegado a las artes, y decide fomentar eso, ¿no? Lejos de lo que en muchas culturas o en muchas familias podría darse. Y entonces él dice que desde muy pequeño se propuso a crear una persona famosa, y pues lo logró, y se dedicó a trabajar en eso, y empieza a vivir pues una vida de diva, digámoslo así, ¿no? Él está rodeado, parte de su familia, cuando es adulto, él no tiene una pareja, él no habla, de hecho, de su sexualidad habla y no de su sexualidad, él jamás dice si es o no homosexual, pero él empieza a contar cómo se conforma su familia, o cómo se conformaba su familia en los últimos años, y uno de ellos, que era su acompañante, William Costa, que fue su todo, era su hermano, su amigo, su manager. Él decía que no nada más era su mano derecha, sino también era su mano izquierda, y aparte estaba rodeado por sus sobrinas, eran puras sobrinas que a él lo acompañaron en todo en este camino. Y cuando tú lo ves interactuar tanto con Willy, que es su cuidador desde muy joven, y él decía, él no es ya mi amigo, él ya es mi familia, y entonces te empiezas a dar cuenta que él es como un niño chiquito. Por eso veo como lo veía él, o sea, no, bueno, sí, veía él y me imaginaba a Juan Gabriel, ¿no? O sea, como toda esta parte histriónica, toda esta manera de desenvolverse, muy, no sé por qué me imaginaba tanto, ¿no? Y entonces, bueno, él se rodea ya más grande de puras mujeres, su familia eran puras mujeres que se dedicaban a cuidarlo y a cuidar su vida, y cuidarlo a él, y cuidar todo lo que él hacía. Y entonces él empieza a contar que él lo primero que fue estudiar en la Universidad de Puerto Rico danza, y de ahí él empieza a participar y actuar en telenovelas en Puerto Rico. Entonces pasan unas escenas de la telenovela que son maravillosas, porque pues es toda la personalidad de este hombre, súper pues sí, exagerado, histriónico. La actuación que se hacía yo calculo que sean los años 70, ¿no? Y la verdad es que es muy, muy raro verlo como en esta parte de actor, ¿no? Y entonces sigue él en la actuación, entra a una obra, que esta obra se llamaba, déjenme ahorita les digo cómo se llamaba la obra. Se llamaba Tríptico del amor, del dolor y de la muerte. Y entonces se estaba promocionando esta obra. En esta obra salía como un príncipe hindú. Lo invitan a promocionar esta obra a Telemundo, y cuando entra al programa y va a promocionar la obra, el conductor del programa le dice, no, ¿sabes qué? No quiero que hables de la obra, o bueno, de la obra vas a hablar después. Pero para esto, cuando él llega disfrazado, o sea, llega con el vestuario de la obra, que era un príncipe hindú con una capa blanca enorme, lleno de maquillaje, obviamente. Y entonces cuando va a promocionar la obra, le dice el conductor que no, que Walter, cada que llegaba a los estudios, se ponía a leer la mano, y tú que si no eres, y ya les decía, ¿no? Cosas. Y entonces el conductor le dice, no quiero que hables de la obra, quiero que hables de los astros. Y entonces ahí digamos que es como su debut en este programa como astrólogo, ¿no? O sea, y entonces venía con todo este atuendo, y le dan 15 minutos, él se aventa 15 minutos hablando de los astros. Y entonces dice, él cuenta, y bueno, cuentan los que están contando la historia, hay varias personas contando esta historia, que las líneas telefónicas colapsaron, que todo el mundo quería ver a Walter, y que entonces se acerca el productor del programa y le dice, oye, quiero que vengas mañana otra vez, quiero que hables de astrología, y le dan los primeros 15 minutos
de sección en este programa diarios, pero de alguna manera, entre comillas, la condición era que fuera con esta capa, o sea, que fuera como en el personaje. Y yo ahí creo que ahí es donde se crea el personaje de Walter Mercado. Después está el éxito que 3 meses después le dan una hora completa de un programa que se llama Walter, las estrellas y usted. Y de ahí pues para la fama, ¿no? Porque justamente él empieza a crear este personaje con las capas, con el maquillaje, mezclando elementos de actuación, de baile, porque aparte él era bailarín. Y en este programa de Walter y las estrellas no solo daba horóscopos, sino que también bailaba y hacía ahí show. Porque les repito, él como, incluso hay escenas en donde lo están como grabando los previos, o como todavía no la parte de la entrevista, y él es mucho más serio, y en cuanto, la gente que lo rodea lo dice, ¿no? En cuanto prenden las cámaras, se transforma, o sea, uno ve la transformación que surge, o sea, ya surge el personaje de Walter Mercado, ¿no? Entonces, les digo, hace su primer programa el 3 de agosto de 1969, o sea, estamos hablando ni siquiera de los 70. Yo no sé, para el productor, qué tan arriesgado era tener un personaje como Walter Mercado, donde evidentemente no era este macho latinoamericano, sino era un hombre que tú veías y de repente decías, es mujer, es hombre, porque este peinado, esta cabellera rubia, la ceja, porque desde el principio era como muy, muy femenino, ¿no? Tenía una imagen muy femenina, y las capas y los anillos, y él bailando, y evidentemente mostrando una imagen mucho más, o una energía mucho más femenina. Yo no sé qué tan arriesgado en Puerto Rico era presentar un programa así, pero pues al final yo a lo mejor por eso hago un poco de comparación con Juan Gabriel, porque a pesar de estar y ellos mismos lo dicen, a pesar de estar en una cultura evidentemente machista y poco tolerante ante la homofóbico, y sobre todo cuando es como tan hacia afuera, ¿no? O sea, estas capas llenas de brillos y de perlas y de lentejuelas y toda la actitud, a mí me parece que fue muy arriesgado el hacer un personaje así, porque finalmente pues Walter Mercado, aunque pues era un personaje, ¿no? En algún momento lo dice, ¿no? Dice que toda esa manera de moverse son tonterías, pero que si para hacer que la gente escuche su mensaje tiene que ser esas tonterías, pues estaba dispuesto a hacerlo, ¿no? Entonces, les decía, primero hace este programa, y al poco tiempo llega a su vida un hombre que se llama Bill Bakula, que fue quien lleva a Walter Mercado a los niveles que llegó. Yo la verdad es que nunca me imaginé. Él le hace la propuesta de un nuevo programa, le rediseña todo el escenario y le dice, bueno, tienes que verte más majestuoso y todo tiene que ser más elegante y todo esto, o sea, metiéndole más opulencia al asunto, ¿no? O sea, no era suficiente la capa, los anillos, el pelo rubio, el maquillaje, sino dijo, esto se tiene que ver opulente. Y entonces era un escenario con unas traves como romanas, y una cosa muy, muy, muy Walter, ¿no? Con unas esculturas ahí. Y entonces hacen el primer programa, que son 10 capítulos de 48 minutos, y tiene un éxito impresionante. Y en ese programa ya hacía entrevistas, tenía invitados, y entonces hablaba con los invitados sobre sobre su personalidad, de acuerdo a su signo y todo este rollo, ¿no? Y entonces se calcula que en todo este proceso de que él fue vendiendo este programa, el programa era sintonizado de manera diaria por 120 millones de personas. O sea, un titibuchal de personas. Y entonces, después empieza a hacer radio, y también calculan que 150 estaciones de radio solo en Estados Unidos
transmitían su programa. O sea, la verdad es que era brutal. Bakula empieza a ver pues todo este éxito, y aparte era un tipo que le sabía, o sea, que sabía cómo vender, que sabía cómo llevarlo hasta este lugar, y empiezan a vender las transmisiones en Brasil, en Italia, en Holanda, en Reino Unido, y lo empieza a llevar a programas gringos de mucha audiencia, y programas latinos también, pero como él habla perfectamente los dos idiomas, entonces podía estar como brincando en estos dos mercados tan importantes, porque incluso dicen, bueno, nos empezaban a pedir el programa en lugares donde ni siquiera sabíamos que había comunidad latina, ¿no? Entonces se da el boom de Walter Mercado, y para cerrar con broche de oro, y seguramente todos los que fueron de mi generación recordarán los anuncios de la línea de Walter Mercado, donde había psíquicos que tú hablabas, y bueno, nunca hablé, pero vaya, la dinámica era así. Tú llamabas y te predecían, ¿no? Te hacían una lectura o hacías una consulta ahí, y entonces hacen un call center donde se vuelve una locura, donde ellos tenían 4,000 psíquicos atendiendo. Bueno, ok, él dice que sí eran psíquicos, ¿no? Pero finalmente, o sea, la parte importante de es que toda la parte de negocio la llevaba Bill Bakula, y Walter era como la imagen, ¿no? Entonces todo lo que estaba atrás del negocio, de hecho, en el documental mencionan que Walter realmente no ganó dinero de eso, o no ganó el dinero que debería de haber ganado de eso, por poner su imagen, que realmente era lo que ponía. Y entonces una de las productoras de Primer Impacto dice, bueno, es que nosotros sabíamos que quien te estaba contestando la niña, o sea, les estoy hablando de 4,000 personas atendiendo llamadas, dice, podía ser la vecina, ¿no? O sea, podía ser la señora que estaba al lado de mí, ¿no? Y cobraba, dice ella, que ganaba $25 la llamada. Y entonces ellos pasan las imágenes de cuando él llega a los lugares, y de verdad algo que menciona Bill Bakula es que prácticamente se convirtió en una religión, o sea, con su líder el líder siendo Walter Mercado, ¿no? Y de verdad la gente se arremolinaba en los lugares para verlo. Pasan un show de Cristina Saralegui y se ve así un mundo de gente en el show porque se presentaba Walter Mercado, ¿no? Y bueno, empieza a crecer, empieza a llegar a muchos países, y entonces después viene cuando él está en la cima, obviamente empiezan los imitadores. De hecho sale Eugenio Derbez en el programa, y les voy a ser honesto, y sale una entrevista del Calabozo con el estúpido de Esteban Arce y con, no sé si siga siendo un imbécil, el Burro Van Rankin. Pero ya cuando llegas a este punto, en mi caso, a mí me pasó, cuando llegué a este punto y vi quién era Walter Mercado, y empiezas a ver su personalidad, me dio muchísimo coraje ver la forma tan estúpida de Esteban Arce y tan irrespetuosa y de Van Rankin de dirigirse hacia él. O sea, de verdad me enojé muchísimo. Les digo que en el documental sale Eugenio Derbez, justo en esta parte meten todo lo que empieza a generar Walter de todos los imitadores, y de verdad después de haberlo escuchado hablar la primera media hora, ya te da coraje. O sea, dices, neta, es un tipo tan pues como tan frágil, tan lindo, no sé, con una energía tan linda. Les digo, una especie de Juan Gabriel, o sea, que lo ves y te cae bien. A mí me pasa, o a la general de la gente le puede caer bien, y entonces empiezas a oír las imbecilidades que dice Esteban Arce, y dices, no manches, o sea, neta que ahí es donde te das cuenta que sí, tiene que haber una evolución, tiene que haber un cambio, porque es un imbécil este tipo, lo sigo pensando hasta la gente. Pero bueno, entonces les digo que él... a él no le gustaba, obviamente, que lo imitaran, sobre todo porque eran burlas. O sea, no era una imitación, no era un homenaje como normalmente
pues tienden las imitaciones a ser, sino era una burla, era hacer mofa de alguien exitoso y de hecho agradable, un tipo talentoso, un tipo... Y ahorita más adelante voy a hablar si creo que tenía o no el don, o cuál es el don que yo creo que tenía, ¿no? Y cosas de verdad encantadoras. Mucha gente podría pensar que es soberbio, o que es ególatra, o que es narcisista, pero realmente tenía como cosas súper divertidas. Él decía, no importa cuánto cueste, tienes que estar radiante, tienes que ser Walter. O sea, él decía eso, ¿no? O sea, no importa. Le preguntan, por ejemplo, que si se ha hecho cirugías, si se ha hecho arreglitos, y él dice que solo unas pequeñas líneas de botox, ¿no? Y que, bueno, él para estar presentable en cada uno de sus programas tenía diferentes capas, o sea, cada programa era una capa diferente, ¿no? Y lo más importante, y creo que lo que se repite en todos, o lo que todos perciben de él, es que él siempre hablaba de la unión entre los latinos, de que todo tiene que tener amor, que tiene que tener paz, que tienes, o sea, siempre era como un mensaje positivo, ¿no? Y les decía, a pesar de esto, bueno, fue ridiculizado por muchas personas, entre ellos Eugenia Derbez, y decía que a él nunca le preocupaban pues estas burlas o estos insultos, ¿no? Y a pesar de todo eso, él logró salir adelante y pues dejar de lado, que yo creo que al final siempre afectan, pero logra sobreponerse, les digo, a una sociedad machista y les digo, con una burla estúpida y bueno, él logra sobreponerse. Después hablan un poco de su sexualidad y él dice que él no tiene sexo, que él es libre, que él hace el amor con la vida, ¿no? O sea, él no está, de hecho él dice que es el último virgen del pueblo, una cosa así, ¿no? Porque dice que para él no importa esta parte, ¿no? No tiene nada que ver y no es algo que sea como relevante, y que para él lo relevante, bueno, hay una persona que está dando testimonio que dice, yo creo que si él hubiera salido del closet, que no tendría por qué hacerlo, yo creo que nadie tiene por qué salir de ningún lado, y yo creo, hola mi querido Napo, gracias mi vida, muchas gracias mi querido Napo, sabes que se te quiere un chorricísimo. Y entonces, les digo, una de estas personas que habla en el documental dice que tal vez el que Walter hubiera hablado de su sexualidad hubiera enterrado su carrera. Yo lo que creo es que hay gente que ya llega a un nivel, lo que creo es que nadie debería de hablar de su sexualidad. O sea, me gusta hombres, mujeres, los dos, a menos de que yo quiera algo con esa persona, pues a mí me importa un bledo. Pero sí, yo creo que, y les decía, vuelvo a las referencias de, por ejemplo, de Juan Gabriel, ¿no? O sea, este chico dice lo mismo. En Puerto Rico se dice lo que se ve, no se pregunta. Yo creo que llegan a un punto en el que ya ni siquiera es trascendental, o sea, donde su carisma es tal, donde su energía es tal, que la gente dice, bueno, pues me da igual, ¿no? Me da igual si es gay, si no es gay, si... Como que no es un tema, y para él no fue un tema, llegó a donde llegó, ¿no? Entonces, él decía que él usaba capa porque era un superhéroe, y efectivamente. Y les digo que yo creo que lo importante en este punto es decir que él siempre hablaba de la fe, de la confianza, de la luz, del amor, de la paz. Y de hecho le preguntan, bueno, a ver, Walter, tú vas brincando como de una religión a otra, ¿no? Y hablas del hinduismo, y hablas del cristianismo, y hablas de todas las religiones. Y evidentemente lo que él dice es, lo más importante de todas las religiones es que todas deben de converger, o sea, todas tienen que llegar a un punto, que es la paz, el amor, el respeto. Y creo que al final ese es el mensaje que él daba. No importa si el horóscopo, si servías, porque aparte daba horóscopos diario. Entonces creo que la parte importante y lo que todos resaltan es que él hablaba mucho de la unión y de que para crecer como comunidad latina lo único que teníamos que hacer es unirnos.
Y yo creo que hoy más que nunca lo vemos, ¿no? O sea, en una pandemia donde cada quien jala para su molino, pues esto es un desmadre, ¿no? Entonces él hablaba de la unión, que la unión iba a hacer que la comunidad latina saliera adelante, ¿no? Les decía que todas las religiones convergen en una sola, que no importa si es Dios, si es Buda, que el punto final es la paz y es el amor, y suena como muy hippie, muy todo este rollo, pero finalmente ese es el mensaje que siempre daba. Y sí, ponen algunos de sus horóscopos y todo era esto de y vas a salir adelante y te va a ir súper bien y vas a superar todos tus problemas. Y entonces él se convierte en una especie de motivador, o sea, sin quererlo, es una especie de motivador, ¿no? Más que si el Sagitario, el Escorpión, todo hablaba para el bien, ¿no? Después les digo que Bill Bakula hace esta línea telefónica en donde tenía 500,000 de suscriptores y 4,000 psíquicos. Y sí, se nota absolutamente que no es la mano de Walter, sino que más bien, mejor dicho, él se deja envolver por este hombre. Y incluso dicen sus familiares, es que Walter no sabía decir que no. O sea, todo decía, ok. Él jamás le dijo a nadie. Y él adopta a este hombre, a Bill Bakula, como su manager. Incluso él dice que lo llegó a querer como un hijo, sin saber, bueno, ya cuando está contando esto, él ya sabía lo que este tipo le iba a hacer. Pero les digo, crean la línea psíquica, o sea, este güey con toda la visión del mundo de negocio. Y aún así, este hombre, Bill, dicen, lo llenaba de regalos y relojes y muchísimas cosas lujosas. Él decía que tú lo oyes hablar de este hombre, que ahorita les voy a contar la marranada que le hizo, y él habla con tanto cariño de él, y él habla como, de verdad, como si fuera un hijo. Y dice, es que él me decía que yo no debía comer arroz con frijoles, que yo debía comer caviar y los mejores manjares del mundo. Y él, aún después de todo lo que pasó, habla de él con una nostalgia muy especial. Por eso les digo que lo ves, es como un niño. Habla con mucha nostalgia y con mucho dolor, porque después este maldito, ya que está con todo este asunto de la línea psíquica y de los programas, todo eso, le manda un contrato a Walter, sabiendo que Walter no lo iba a leer. O sea, yo tengo muy claro, después de ver la serie me queda muy claro que él sabía, y lo conocía tanto, que sabía que por ahí se lo iba a chingar. Y yo no dudo que el abogado de Walter hubiera estado en contubernio con Bill Bakula, porque le manda un contrato que cualquier abogado en su sano juicio le hubiera dicho a Walter Mercado, no lo firmes. Es un contrato en donde le cede todas las grabaciones pasadas, futuras y a perpetuidad, le cede los derechos para poder explotarla, le cede el nombre y la imagen de Walter Mercado. O sea, él era dueño de absolutamente todo. Este maldito desgraciado, este sí es un desgraciado, diría Patricia Fernández, le quitó todo a Walter. O sea, y le pagó una cantidad, ¿no? Y técnicamente el contrato era que le tenía que ir pagando una mensualidad. O sea, Walter trabajaba y él le pagaba como si fuera su empleado. Es una cosa que, cualquier persona, por un poquito de honradez, no hubiera hecho. O sea, como si es tu mejor amigo, o si este hombre lo consideraba hasta su hijo, le haces un contrato en donde sabes que lo vas a atorar, donde sabes que lo vas a tener literalmente a los huevos. Y entonces, cuando Walter se da cuenta, leen el contrato a las hermanas y le dicen, es que no, esto no puede ser. No, pues ya lo firmé, porque el abogado me dijo que no había problema. Por eso creo que el abogado de Walter también estaba en contubernio con este imbécil,
Y entonces llega un momento en que Walter seguía trabajando y Bakula le deja de pagar. Y decía, es que la gente, o sea, sus allegados le decían, Walter, es que ya no tenemos dinero. O sea, imagínense haber creado el personaje, el imperio, tener su programa. Él ya estaba en Primer Impacto, estaba ahí y era uno de los principales atractivos del programa, ¿no? Y tienen razón, yo me acuerdo, incluso dan testimonios ahí que era, cállense, viene Walter y viene mi signo, ¿no? Y entonces se vuelve una pieza muy importante de Primer Impacto. Yo me acuerdo, y la gente seguramente de más o menos de mi edad para arriba, o sea, de los 40 para arriba, debe de recordar muy bien que Walter estaba en todos lados. En todos los programas salía Walter Mercado. Entonces, obviamente, eso pues eran ganancias multimillonarias. Y bueno, entonces cuando Walter se da cuenta de esto y que le dejan de pagar, él dice, no, a ver, espérate, pues yo ya no voy a grabar porque este cuate ya no me está pagando. Total que meten una demanda y más que creo que el dolor de Walter y al final sé que esto es lo que a él le dolía, la parte emocional, dice Bakula porque aparte lo está en el documental, este tipo aparece, o sea, tiene la poca madre de aparecer ahí y todavía de decir que él no se arrepiente de nada, que todo lo que hizo fue legal. Sí, o sea, legal sí es legal, pero no es honorable, ¿no? Entonces él dice en el documental que él, para no afectarlo, o sea, que Bakula, para no afectar económicamente a Walter, lo demanda por $1 por daños morales. Y entonces sale el abogado de Walter diciendo, no, chiquito, tú lo demandaste por $15 millones. O sea, imagínense la cantidad de dinero de la que estamos hablando. O sea, una demanda contra Walter Mercado solo por daños morales por $15 millones. Él sabía que Walter no la podía pagar. Bueno, el punto es que tardan 6 años en este proceso y ese es el momento en que Walter desaparece de todos los programas porque la ley norteamericana le dice, tú no puedes, como los derechos de tu imagen, de tu nombre, de tu todo lo tiene este tipo, pues tú no puedes aparecer en televisión. Y ese es el momento en el que Walter desaparece de todos los programas. Esto fue creo que en 1993. No, fue después, espérenme, déjenme ver si lo apunté. ¿Cuándo fue esta demanda? Bueno, eso es lo de menos. Pero el punto es que se empieza a especular, porque esto estaba como muy hermético. Y entonces la gente empieza a especular, no, es que Walter ya no quería salir porque su imagen, porque por vanidad y por muchas cosas, porque estaba en un momento muy importante de su carrera y desapareció de un momento a otro. Y entonces empieza esta batalla legal con este maldito. Y él, lo que más le duele es finalmente la traición de este hombre. O sea, él dice que ese es su dolor. O sea, sí el dinero, sí, pero es la traición, ¿no? O sea, les digo que cuando él está hablando de este tipo, así, bueno, a mí se me partió el corazón porque lo ves en un sillón triste, decepcionado, desilusionado, y entonces ves que es una persona que necesitaba como mucho amor del entorno, ¿no? O sea, como que estaba muy necesitado de este amor, tanto así que pone en manos del otro maldito. Porque para este contrato nunca lo lee Walter, él confía en lo que le dice el abogado. Entonces, y confiaba en su amigo, entonces, pues muy mala idea, ¿verdad? Pero bueno, les digo que este maldito, todavía en el documental dice que él no se arrepiente de nada, que él no hizo nada malo. Ojalá que la vida se lo cobre muy caro. Al final, la ley resuelve que no hay daño contra Bill Bakula y que todos los derechos son regresados a Walter Mercado. Pero, bueno, ya, total, le regresan los derechos de su nombre, de su imagen y todo, y a los 2 días se infarta Walter Mercado. Todos dicen que fue tal la presión que ya fue como, o sea, a los 2 días
fue como que liberó y ¡pum! Le viene un infarto a Walter. Pasa 2 o 3 semanas hospitalizado porque tenía algunas arterias cerradas, entonces le hacen unos stents y todo, y ya lo logran sacar de este trance. Entonces, fíjense, esto fue, él dejó de transmitir, su última transmisión como Walter Mercado en un programa fue el 3 de octubre del 2006, y bueno, ellos decían que estaba ya muy cansado, ¿no? O sea, después de 6 años de esta batalla legal, que yo honestamente no recuerdo haberlo escuchado en la televisión, pero todos decían, es que es absurdo, o sea, ¿cómo alguien te puede quitar tu nombre, tu imagen, tu todo, ¿no? Que lo mismo le pasó a Cristian Castro con una de las ex esposas, pero también a Cristian Castro, que me cae muy bien y todo el rollo, pero también por culero, ¿para qué golpea a su mamá? Pero bueno, el punto es que la última transmisión la hace el 3 de octubre del 2006 y no vuelve a aparecer en televisión. Ya esto fue como muy doloroso, y ya ellos creen que emocionalmente ya no pudo recuperarse. Entonces les decía, él era positivo, paz, amor, todos podemos, juntos luchamos, y le dan este trancazo y se viene para abajo, ¿no? Después les digo que mucha gente cree que él se retira por otros motivos. Realmente no fue como muy conocido porque él tuvo que retirarse. Y en 2019, supongo que fue un poco antes, comienza toda esta idea de hacerle un documental. Y uno de los invitados fue Lin-Manuel Miranda, que es un actor que lo invitan a participar y a conocer a su ídolo, y yo creo que la historia de él, que más o menos es como de mi edad, es la de muchos, ¿no? Que te sentaba, o sea, podías no creer en los horóscopos, pero el hecho de verlo era como todo un espectáculo, pero en buena onda, o sea, como divertido, pero no burlándote, ¿no? Sino era todo un show ver las capas. De hecho, saca una capa de Halloween, o sea, hermosa, que es anaranjada, como con una telaraña en esta parte que va en el cuello. Padrísimo, increíble, o sea, yo cuando crezca quiero ser como él, o sea, para pronto, ¿no? Entonces, lo conoce este hombre y le dice, es que yo llegaba a ver a mi abuela, y yo recuerdo ver que ella estaba viendo Walter Mercado y decía, calla, porque ya viene Sagitario, y este chico es Capricornio, ¿no? Entonces nos sentábamos y escuchábamos Sagitario y Capricornio, ¿no? Siempre nos sentábamos a escuchar los horóscopos, y les digo que yo creo que es algo que a muchos nos pasaba, aunque no fueras o no creyente, sino era como que esta personalidad de él tan divertida y tan, que al final les decía, ¿no? Estos mensajes de tolerancia, de fe, de fuerza, de amor, de unión. Siempre era padre escuchar tu horóscopo así de no de si mañana te va a pasar un camión por encima, sino tú puedes, esa época en la que estabas como con muchos problemas, ya se va a acabar y este es tu año, y porque tenía muchas frases así muy motivacionales, que él lo identifica, él lo reconoce, ¿no? Que lo que buscaba la gente era un mensaje de esperanza y un mensaje de amor y un mensaje de paz, ¿no? Que por eso lo seguían a él. Él nunca habla de, sí, es que yo y mis superpoderes, sino él habla que la gente lo que necesitaba, y creo que lo que necesitamos siempre es estos mensajes, ¿no? De tú puedes, sí, eres chingón y todo va a salir bien y esta etapa fea ya se acabó y todo este rollo. Bueno, entonces les decía que, se empieza a planear todo este documental, y ya esta es la parte final del documental. En mayo del 2019, el History Miami Museum lo invita porque se cumplen 50 años del trabajo de Walter Mercado en televisión. Y entonces hacen un homenaje en donde expusieron sus capas, exhiben un busto precioso de él, y él al final lo ve y dice que es hermoso, y sí, de verdad, yo no sé si es porque a mí ya me caía bien desde antes, porque me parecía muy simpático,
Y después de ver el documental me pareció mucho más simpático y con esta personalidad que me gusta tan exagerada, es que no es lo histriónico, es como estas capas y los anillos, y les digo que yo en otra vida he de haber sido drag queen, o sea, pero a 2 pasos. Bueno, el punto es que empiezan a crear esta exposición para festejar su 50 aniversario. Y justo antes de esta exposición, él se cae. Ella tenía una fractura previa en la pelvis, si no mal recuerdo. Y en esta caída se fractura la costilla y la columna, me parece. O sea, el punto es que ya para esta caída tenía una fractura en costillas, pelvis y... sí, mi Gus, es en Netflix y la serie se llama Mucho, mucho amor, la leyenda de Walter. Y entonces él se fractura, pero de verdad, es que no, yo no puedo creer que exista alguien así. Lo que le pasó es que se enrollan las sábanas de la cama y se cae, y luego se va al baño y se vuelve a caer. O sea, onda como uno de los conductores de esta estación, más o menos, ¿no? O sea, se cae una vez y se vuelve a caer, ¿no? No basta con una. Y entonces, pero tú lo ves, lo llevan a su cama y entonces está en la cama y las hermanas dicen, es que no, nos duele verlo así. Pero les juro, cuando lo ves frente a la cámara, le dice una de las chicas, él le dice a una de las chicas, que seguramente es la que está iluminando, oye, ¿cómo está la iluminación? No, pues bien. No, es que me tengo que ver bien. O sea, esta personalidad como soberbia, pero simpática. O sea, es un soberbio encantador. Y entonces, no, tengo que verme bien. O sea, porque él es Walter Mercado. Entonces está en un traje como hindú, como color coral, pero brilloso, con una actitud. Y decían las hermanas, es que está en un grito de dolor, porque aparte tiene un dolor de ciática el pobre hombre. O sea, no, mal por todos lados. Pero con una actitud, y maquillándose, y viendo su peinado. O sea, una energía. De verdad que por eso yo, si ya me caía bien, terminé amándolo, porque esta parte de tengo que estar bien y tengo que estar presentable y tengo que hacer las cosas y todo va a salir bien y todo está chingón y no importa que me esté muriendo del dolor. Bueno, cuando yo llegué a ese punto dije, wow. Punto y seguido, lo llevan a hacer un photoshoot justamente para la exposición. Wow. Es increíble. Él está con estas capas que dice que pesaban muchísimo, y sí, porque tienen cristales y perlas y bordados y todo esto. Tú lo ves bailando, lo ves modelando, y hagan de cuenta que retrocede en el tiempo 30 años. Energía y vaso. Y llega un momento en que él dice, necesito sentarme. Y entonces Willy, su asistente, dice, es que tiene un dolor de ciática. O sea, como no se puede ni parar. Pero tú ves la entrega que tiene y te das cuenta que nació para eso. Es un tipo que nació para ser una estrella increíble. De hecho, al final, bueno, ahorita les cuento eso, pero bueno, entonces hace este photoshoot con todos, con sus capas, con sus disfraces, y levantando la ceja. También un poco ahí como muy, sí, es como Oscar Mercado, algo así. Tomando un café en una taza así muy mona, levantando la ceja, este movimiento con las manos que siempre hacía, como enmarcándose la cara. De verdad, yo no sé, ahora que veo eso, digo, pues, hubiera conocido a este güey. O sea, este hubiera sido otro de mis máximos a conocer, porque una energía muy, muy especial. Puede haber a quien no le caiga bien, precisamente por toda esta exacerbación de energía, de opulencia y de autoestima, por así decirlo. Puede haber a quien no le caiga bien. A mí me fascinó. Bueno, total que él decía que
estar en televisión, para estar en televisión debes estar bien vestido, preparado y organizado. Me exijo mucho, mucha energía, por eso es agotador. Y él dice, nunca me voy a retirar, voy a morir con las botas puestas. O sea, el tipo estaba fracturado, y él decía, yo nunca, porque a él le preguntan, ¿estás retirado? Y él dice, yo nunca me voy a retirar, yo me voy a morir con las botas puestas. Decía que él amaba la cámara y que lo llenaba de energía, ¿no? Entonces, les decía, mucha gente puede pensar, vanidoso, sí, soberbio, sí, pero diva, sí, pero también era amable, también era sencillo, también era divertido, también era... hay una escena que me da mucha risa porque su ayudante le lleva unas galletas, ¿no? Esto es como a la mitad del documental. Y entonces tiene un perro feo como la chingada y gordo, ¿no? Y le dice el ayudante, por eso les digo que era como un niño chiquito, le dice el ayudante, no le des de galletas al perro, no. Se ve cómo se va el ayudante, cierra la puerta, rompe una galleta y se la da al perro, pero como con esta complicidad de, sí, come, ¿no? Era un niño Walter Mercado. Total que dice, les digo, ya le hacen este homenaje espectacular. Él sale, obviamente él ya muy lastimado, se ve el dolor, o sea, hay momentos en los que se ve que está sufriendo, o sea, que tiene el dolor. Total que ya lo llevan ya en silla de ruedas, con una andadera. De hecho, él va con la andadera y le dice al camarógrafo, no tomes la andadera, toma de la cintura para arriba, ¿no? O sea, les digo, me tengo que ver bien, o sea, no me puedo ver débil, no me puedo ver derrumbado, no me puedo ver, no puedo perder el glamour. Entonces, tómale de la cintura para arriba, para que no se vea la andadera, ¿no? Entonces, esta actitud me encanta. Llega ya al evento y obviamente pues no podía estar parado, entonces primero salen unos bailarines con capas y súper, pues súper Walter, les puedo decir, ¿no? Y después él sale en una silla dorada, lo traen como en un carrito, o sea en un carro alto, como si fuera, no sé si un faraón, un rey, ¿cómo es él? ¿No? O sea, un rey, y va en este carrito en medio de la gente y la gente se le empieza a acercar. Esta es la parte que les digo que es como creas un personaje tan amado y tan querido y tan respetado por la gente se lo acercaba y lo tocaba y Walter, una señora le da creo un rosario y le dice que se lo bendiga, una cosa así, y él besa el rosario y se lo da. De hecho hay una parte donde dice, alguien le pregunta que si es tan, no sé si la pregunta es, ¿eres tan famoso o tan venerado? Una cosa así como Jesús, ¿no? Y él se queda así como, ¿what? No, o sea, no esos niveles, ¿no? Él podría haber dicho, pues sí, ¿no? Porque les digo que parece que se crea una religión al lado de él, pero la gente se le acerca, lo toca, o sea, ¿ves cómo la gente está extasiada con todo este personaje? Él tomándose fotos, mandando saludos, besuqueando a la gente. Una cosa espectacular. Y al final, bueno, termina, él da un recorrido ya solo y empieza a ver como todos sus recuerdos y es como muy triste porque tú sabes que muy poco tiempo después muere y él ve las fotos de su infancia y ve sus capas y ve el busto maravilloso que les digo que está, incluso ese busto tiene hasta los anillos, tiene anillos de esos enormes que le gustaba. Y entonces empiezas a ver como que es la despedida. O sea, él ve todo eso y todo lo que creó y todo pues sí, toda la imagen y todo el personaje que él dijo que un día iba a crear. Y entonces las últimas palabras a él le preguntan sobre la muerte. Él dice que no teme a la muerte. De hecho tiene una entrevista con Jorge Ramos, que es de lo último supongo que es la última entrevista que dio como tal, en donde dice que lo físico es lo que se va a ir, que todo lo que dejó él se queda. Y él decía, estoy en el cielo viviendo la vida. Él dice, estoy en el cielo viviendo la vida que elegí vivir, con la gente que amo, ese es el cielo para mí.
no espera otro cielo, el cielo está aquí y ahora. Willy, todos ven ya venir la muerte de Walter, ¿no? Y su eterno acompañante dice que él nunca se irá, que su esencia va a estar por siempre en el corazón de quienes lo amaron. Finalmente él muere el 2 de noviembre les digo, este homenaje fue en mayo, él muere el 2 de noviembre del 2019 en Puerto Rico, también de un problema cardíaco. Y justo Jorge Ramos le dice, no te puedes ir sin decir esa frase, ¿no? Y yo creo que todos lo sabemos, que Dios me los bendiga a todos hoy, mañana y siempre. Y que reciban de mí siempre mucha paz, pero sobre todo mucho, mucho, mucho amor. La verdad es que me encantó. Si esto no fuera poco, al final ponen más escenas del Photoshop, de esta sesión de fotografía tan divertido. Les digo, verlo a él a esa edad, 87 años. De hecho, Jorge Ramos le dice la edad y le dice, no hablemos de la edad, porque él decía, yo me siento joven, yo me siento bien, yo me siento con ánimo, estoy guapísimo, ya saben, ¿no? Y lo ves al final, o sea, la parte final donde pasan muchas más escenas de esta sesión de fotografías, tan divertido. La canción es increíble, la que ponen al final. Y son esos documentales que a lo mejor empiezas a ver por morbo y terminas... yo terminé pensando, ¿cómo no conocí a este cabrón? Hubiera sido tan divertido. Una buena persona, confiado, y lo que les decía, lo más importante no era esta parte de la adivinación y esto, sino que ya lo dice, y mucha gente a su alrededor lo dice, él lo que trataba era de llevar un mensaje de unidad y de paz y de amor, y decir que siempre hay esperanza y que siempre se puede, y que no importa lo que te pase, tú tienes que seguir adelante. Un buen motivador, si quitamos toda esta parte a lo mejor de la astrología, un motivador que venía del campo, que se formó para hacer lo que quería hacer y que logró logró sobresalir a pesar de la homofobia, del machismo, de la estupidez de gente como Esteban Arce y de muchos otros, y que salió, mira, con las alas limpias. La verdad es que ojalá, es 1:36, ojalá que les guste verlo. Ya les conté todo lo que pasa, pero no hay como verlo. Ver su casa, que es la casa de una diva, un acumulador, con un montón de estatuas, de cuadros, de miles de cosas, ver cómo se maquilla, cómo agarra su brochita y se maquilla, es muy encantador. La verdad es que es un documental muy encantador. Y qué mejor que un latino, qué mejor que un tipo que rompió con muchas cosas. Y les digo, no sé si es mi percepción, pero yo lo veía como a Juan Gabriel. O sea, todos los hombres machos fuertes, pero ahí lo seguían y les caía también bien. Entonces, ojalá que lo puedan ver. Y pues como Walter, estoy terminando y yo también les mando mucho, mucho amor. Recuerden que tenemos ya muchísimos programas. No les puedo poner bueno, aquí seguramente ya que me ayude mi Napo a arreglar este programa, va a poner ahí todos los programas que tenemos en la semana. Creo que esta semana vamos a estar la mayoría. Lo único que está en la banca es mi charro negro, Cisneros, que ya saben, ya anda en cirugía, sigue en el hospital, pero bueno, todos los demás estaremos presentes si la vida y Walter Mercado nos los permite. Y pues nuevamente no hay mejor forma de terminar este programa más que diciendo que Dios me los bendiga a todos hoy, mañana y siempre, y que reciban de mí siempre mucha paz, pero sobre todo mucho, mucho, mucho amor.
Esta es la programación de RKA Radio. Lunes, Urbanidades, 12 de la tarde. Platicando con Cisneros, 10 de la noche. Martes, Entre Amigos, porque todos somos Irene, 8 de la noche. Es super padre vivir, 9:30 de la noche. Miércoles, Me lo dijo un angelito, 11 de la mañana. Cotorriendo, 8 de la noche. Jueves, Alternando, All Geek Team, OGTs, Mujeres Juntas y OGTs versus Mujeres Juntas, 6 de la tarde. Mente Perfecta, 9 de la noche. Viernes, El Pelambres de noche, 8 de la noche. Sábado, Los Cassettes de Napo, 12 de la tarde. Crónicas de un bibliotecario tartamudo, 1 de la tarde. Entrevisteando, 7 de la noche. Noches, RKA, 10 de la noche. Domingo, RKA al aire, 9 de la noche. Esta es la programación de RKA Radio, porque estamos haciendo ruido.